Muy bien. Bueno, dando la bienvenida a todos, vamos a empezar entonces con esta ponencia que se denomina el método fenomenológico como investigación en psicología. Bueno, este método fenomenológico en investigación en psicología es un método de alguna manera nuevo para nosotros, pero en realidad este método se viene practicando hace muchos años, desde el siglo XX, ¿no? Desde el siglo pasado, en psicología, ¿sí? Es un método que casi no lo practicamos, no lo conocemos, pero es un método en investigación en psicología que sirve justamente para conocer las experiencias y vivencias de todos los sujetos en su profundidad, como no lo hace otros métodos cuantitativos. Es un método de investigación cualitativa en la cual vamos a tratar de exponerlo el día de hoy. Me acompaña para ello la egresada en psicología, Mixi Lisek Bonilla Banda, y bueno, yo les voy a hablar, el docente Julio César Suárez, les voy a hablar también de este método fenomenológico como investigación en psicología. Empezamos. Bueno, las bases filosóficas de este método fenomenológico en psicología, que lo vamos a abordar, el método fenomenológico en psicología a través de la logoterapia, ¿sí? A través de la logoterapia. ¿Cómo empieza así este método fenomenológico? Bueno, empieza desde una metafísica. Ustedes han escuchado la metafísica de Sócrates, Aristóteles, ¿sí? Platón, esos primeros socráticos, de alguna manera dieron el cimiento para este método. ¿Y qué querían ellos en realidad dar a conocer? Querían dar a conocer que todas las personas dentro de sí tienen una verdad, aspiran a un bien, aspiran a la belleza, ¿sí? Y aspiran a la libertad justamente, intrínsecamente. Entonces todos estos contenidos de belleza, verdad y búsqueda de bien, ¿sí? Está intrínsecamente ligado a todos los seres humanos, nos dicen, es su ontología, mejor dicho, es su naturaleza del ser humano. Esta metafísica como que va perdiendo en el camino, en el transcurso del tiempo, va perdiendo valor. Y en el siglo XX, por diferentes tipos de posturas empiristas, diferentes tipos de posturas cientificistas, se da más realce a lo concreto y no tanto a la profundidad del ser humano. Entonces, allí donde empieza una filosofía nueva, que es la filosofía personalista. Entonces, la filosofía personalista dice, vamos a rescatar lo que decían esos socráticos, lo que decían esos entes como la verdad, la belleza, el bien, que todo hombre podía aspirar, lo vamos de nuevo a ver, pero ahora a través de un método fenomenológico, dice la filosofía personalista. ¿Qué quiere decir esto? A través de las experiencias vividas de los sujetos vamos a ver cuál es su sentido de verdad, cuál es su sentido de bien, cuál es su sentido de libertad, entre otros fenómenos para poder describirlos, ¿sí? Entonces, nuevamente la filosofía personalista retoma estos caracteres de la metafísica y bueno, y uno de sus representantes en sí es Edmund Husserl, ¿sí? Este matemático y filósofo, inventa o señala este método fenomenológico, ¿sí? Para justamente descubrir en las experiencias y vivencias del ser humano todo el significado y el mundo interior en la intimidad de esa persona, ¿sí? Él es el iniciador de este método fenomenológico. Asimismo, nos acompaña aquí en estas bases filosóficas a Max Scheler, que es parte del método fenomenológico también, y Martin Heidegger, ¿sí? Max Scheler y Martin Heidegger dan mucho realce a este método fenomenológico y al estudio de la persona humana en su ontología, mejor dicho, en su naturaleza de ser persona, en su naturaleza de describir la libertad, en su naturaleza de describir el bien, en su naturaleza de describir la voluntad de sentido, entre otros aspectos que no se estudian de alguna manera, o que no estudia la ciencia, o si lo estudia muy alejado realmente de la intimidad y del ser personal de la persona, lo estudia nada más numéricamente, como las ciencias naturales, pero no lo estudia a través de un método humano, de un recurso que va al ser natural de la persona. ¿Seguimos? Y bueno, el método fenomenológico tenemos que entender que es un método de investigación cualitativa y por eso no necesita grandes números o grandes poblaciones, ¿sí? El método fenomenológico es un método inductivo. ¿Qué quiere decir esto? Método inductivo parte de lo particular a lo general. Entonces necesita pocas personas para describir bien sus vivencias, para describir bien sus experiencias de vida, y por eso es un método inductivo, porque a partir de esas experiencias, el método fenomenológico hace una intelección de ellas, puede partir y puede dar principios generales, ¿sí?
ese es el método entonces inductivo, a comparación del método deductivo que utiliza grandes o enormes personas o grandes cantidades de personas, pero simplemente describe algunos hechos, no lo describe a su profundidad. En cambio, el método fenomenológico tiende a describir en profundidad esas vivencias de las personas con poco número de personas, claro está. Es un paradigma epistemológico, mejor dicho, el paradigma epistemológico busca la fuente de conocimientos que es en los fenómenos psíquicos en sí mismos. Las fuentes de conocimientos que, por ejemplo, puede ser el amor, puede ser la verdad, puede ser el bien, puede ser la voluntad de sentido, la fe, por ejemplo, la esperanza que tienen las personas, el suprasentido que puede tener la persona en sí. Esos fenómenos lo aborda justamente como se denomina como ciencia del espíritu, o para el método fenomenológico, o como para la logoterapia también, como noología o noético, lo llaman a lo espíritu, al espiritual, para que se diferencie de la religión. Pero esos fenómenos del espíritu, o esos fenómenos noéticos, para ser más preciso y alejarse de la religión, ve en sí todos los fenómenos que se puedan describir como los que ya mencioné, libertad, bien, voluntad de sentido, fe, entre otros, que las ciencias empíricas no pueden de alguna manera profundizar en ellos, porque nada más ven como un dato numérico algunas cosas nomotéticamente, ¿no? Lo describen nomotéticamente como si fueran causa y efectos. Y estos fenómenos justamente no se pueden describir como causa y efectos, sino tiene que ver un significado en la vivencia de las propias personas para poder describirse. Y esto, claro está en examinar justamente la conciencia de cada persona. En esa conciencia de cada persona salen esos datos tan importantes que sirven de modelo al método fenomenológico. Seguimos. Y bueno, y dentro de este método de fenomenología o método fenomenológico existen dos tipos. Un tipo que es la fenomenología empírica, es un tipo así, que se describen las experiencias de los sujetos tal y cual como ellos lo reconocen. ¿Sí? Ven en sus semejanzas, en sus diferencias, tal y cual los procesos o los fenómenos que ellos van describiendo. ¿Cómo sienten esas experiencias ellos de libertad? ¿Cómo sienten esas experiencias de ellos de sentido? Eso van describiendo en la fenomenología empírica, tal y cual como los sujetos lo sienten. ¿Qué pasa en la fenomenología hermenéutica? La fenomenología hermenéutica trata de interpretar ese sentido del sujeto. Si bien es cierto, el sujeto dota de sentido a su vida, o dota de sentido a su libertad, o dota de sentido de repente a su verdad, lo puede dotar de sentido porque exclusivamente él, como un sujeto trascendente, lo puede hacer, pero la hermenéutica, la fenomenología hermenéutica trata de explicarlo de una mejor manera, interpretando esas vivencias de los sujetos. Seguimos. Y bueno, entonces el método fenomenológico es un método, como dije, que se ampara a lo no lógico, que se ampara a lo no ético. ¿Qué es lo no lógico? Lo no ético es el espíritu, la ciencia del espíritu. Edmund Husserl, el que creó este método, decía, bueno, él era matemático, decía, las matemáticas como que intentan explicar todo en el mundo. Decía, pero no puede explicar cosas tan profundas como las vivencias de un ser humano, no puede hacer eso, decía Edmund Husserl. ¿Por qué? Porque las matemáticas son sencillas, decía, y no puede establecerse a través de lo numérico, por ejemplo, la experiencia de la fe en la persona, o la experiencia de la libertad en la persona. Entonces, como no puede establecerse en lo numérico, bueno, vamos a explicarlo de una mejor manera. Y Víctor Frank después nos señala que las experiencias espirituales o las experiencias noéticas, como él lo llama, bueno, pasan a llamarse capacidades o recursos del ser humano, ¿sí? Esas capacidades o recursos del ser humano espirituales se dan en la autotrascendencia y se da en el autodistanciamiento. La autotrascendencia es justamente que el hombre apunte hacia una misión o hacia un ser diferente a él, que apunte hacia una misión, una tarea que cumplir, o hacia el amor quizás de una persona con quien unirse. Pero siempre el ser humano está apuntando a algo superior y diferente a él, ¿sí? Y bueno, hay otro recurso humano que nos va a explicar ya Mixi, que es... Bueno, el autodistanciamiento. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, tenemos el autodistanciamiento, el cual es la capacidad de elegir separarse de uno mismo y decidir qué postura tomar ante ciertas situaciones difíciles de nuestra vida.
En virtud de esta capacidad, el hombre puede tomar distancia no de una situación solamente, sino también de sí mismo. Y al hacerlo, realmente toma posición con respecto a sus propios condicionamientos y determinaciones tanto somáticas como psicológicas. Ujú. Muy bien, Mixi, muchas gracias. Y justamente desde allí, el método fenomenológico de estas dos capacidades o recursos espirituales o no éticos pasa a explicar justamente varias vertientes y varios fenómenos que el ser humano nada más tiene, a diferencia de otras especies. Los animales no lo tienen, los vegetales tampoco. Y este método fenomenológico, entonces, es un método científico, hay que recordar eso, es un método científico de intelección por parte del terapeuta, en este caso, que pasa a describir a la persona como un ser completo, como un ser integral, como un ser que tiene biología, que tiene psicología, que es parte social, pero a la misma vez es parte no ética o es parte espiritual también. Es un homo complexus, mejor dicho. ¿Sí? Y tiende, por esta no dinámica, que es la no dinámica, tiende a ser responsable y a ser un ser autotrascendente, a apuntar hacia una misión siempre, a apuntar hacia un sentido. ¿Seguimos? Ya, ok, bueno, continuando, hay que tener en cuenta de que el método fenomenológico le da realmente un fundamento a lo que es la logoterapia. Entonces empezamos con una frase de Paul Johnson, el cual dice de que la logoterapia no es una terapia que rivalice con otras, pero en virtud de sus ventajas, bien podría ser un desafío para ellas. Tenemos que la logoterapia es una escuela terapéutica destinada a la romanización. ¿Por qué se dice que es una escuela terapéutica? Se dice que es una escuela terapéutica porque esta terapia tiene una definición propia de los trastornos psicológicos y también tiene sus propios métodos y técnicas. Entonces también está destinada a la romanización, ya que dice de que al introducir la dimensión no ética hace esta tarea de romanizar a la persona humana, ya que le otorga al hombre una visión holística y evita caer en reduccionismos tantos biologistas, psicológicos, etc. También considera el ser humano como un ser somático, psíquico y espiritual, y también intenta ordenar y orientar al paciente hacia un sentido concreto y personal. Acá la palabra intenta orientar al paciente es importante, ya que sabemos de que la logoterapia no otorga a la persona humana un sentido, sino que le da ciertas herramientas para que él pueda encontrarlo, ya que es algo único de cada persona. Tenemos que fue desarrollada por Viktor Frankl, el cual fue un médico, neurólogo, psiquiatra y doctor en filosofía procedente de Viena, quien sobrevivió a los campos de concentración nazi. A partir de estas vivencias que él tiene, él crea la logoterapia. También tenemos de que la logoterapia también intenta ampliar el horizonte de valores que tiene la persona humana para que él pueda sentirse una felicidad plena en todo el sentido de su vida. Bueno, y aquí como la logoterapia, como bien lo explicó Mixi, intenta pues dotarle al ser humano de su propio sentido, ¿no? La logoterapia no dota un sentido a la persona, sino la persona misma, como dijo Mixi, encuentra un sentido en las diferentes gamas de valores que pueda tener en el transcurso de su vida. Y en sí, cómo la logoterapia para el estudio de esta fenomenología ve a la persona. Es importante porque cada terapia, si ustedes exploran el psicoanálisis, si ustedes exploran la terapia cognitiva, otras terapias tienen un fundamento de lo que es persona. De repente para el conductismo será un ser personal como algo mecánico, estímulos y respuestas. Para la psicodinámica será pues producto del inconsciente, del pasado. Pero tiene un fundamento filosófico cada terapia en sí, y ve y visiona al ser hombre como algo diferente, ¿sí? La logoterapia, ¿cómo lo ve en sí? La logoterapia lo ve a la persona humana para su estudio como un personalismo fenomenológico. ¿Qué quiere decir esto? Lo ve al ser personal como un ser singular, único e irrepetible, con actos trascendentales. ¿Por qué? Porque si soy único e irrepetible, mis actos van a ser muy trascendentales a diferencia de todos los sujetos. ¿Sí? Eso es un rasgo indispensable que la logoterapia ve en cada individuo. Ve también dentro de sus potencialidades, por ejemplo, que puede desarrollar, por ejemplo, capacidades
que en el transcurso de su vida, por ejemplo, puede apuntar hacia el bien, pero de repente vamos a suponer que por algún motivo está frustrada esa persona existencialmente, como se llama en logoterapia. No apuntará a un bien, porque está frustrada existencialmente, pero si justamente se desplaza esa frustración existencial y viene un sentido de vida en él, pues apuntará siempre a un bien. Esas son las potencialidades que siempre la persona tiene, potencialidades que puede ir desarrollando en el encuentro con otras personas o en la misión justamente que le toca vivir en su vida. ¿Sí? Esas son las potencialidades inherentes a cada persona como ser único e irrepetible. Y como una novedad absoluta también, ya que es una novedad absoluta porque se da solamente una vez en el mundo. Es histórico la persona, es una novedad absoluta. Nosotros somos una novedad absoluta ya que ninguna persona en la historia va a ser igual a nosotros. Por lo tanto, nuestros actos van a ser siempre trascendentales. Una novedad absoluta, ya que en la historia no va a haber nadie que haga tu mismo acto o haga tu misma obra o pueda amar a una persona como tú lo haces. ¿Sí? Es esa novedad absoluta que justamente busca la logoterapia en su ser personal. Es la antropología de la logoterapia y cómo ve al hombre. Y por lo tanto también lo ve al hombre como un objeto y sujeto de amor, porque es único justamente. No lo hace objeto, sino lo hace sujeto y objeto de amor. Cuando yo digo a un hombre, por ejemplo, está por estímulos y respuestas dado, lo estoy viendo como un objeto, ya que el estímulo y respuesta de alguna manera es por apetencia de ese sujeto, pero no lo estoy viendo en su ser más íntimo, en su ser más personal, que tiene actos trascendentales y que es un ser único. No lo estoy viendo así, simplemente lo estoy categorizando, quizás por algunas terapias, por estímulos y respuestas, o quizás también lo puedo pandeterminar o determinar por puras pulsiones. No lo estoy viendo como hombre, lo estoy viendo como instintos o como un ser mecánico, ¿sí? Como un objeto. En cambio, la logoterapia trata de ver al hombre como un sujeto y objeto siempre de amor, porque es insustituible e irreemplazable. Tiene una corporeidad. ¿Qué es esto? Corporeidad. Corporeidad quiere decir que no solamente esto se mide a través de lo psicológico, de lo biológico, lo social, sino también se mide a través de su contenido, de experiencias profundas, de sus vivencias profundas, que es lo noético o espiritual. Y esto dota realmente de la dignidad ontológica, mejor dicho, de la dignidad del ser humano en ser especial para esta terapia. ¿Seguimos? Bueno, ¿y cómo se dan las manifestaciones del ser personal y peculiar? Nos dice la logoterapia. Bueno, estas manifestaciones o perfecciones que se puede ir desarrollando la persona en el transcurso de su historia, desde que nacemos vamos desarrollándonos, se da, por ejemplo, en la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? La autoconciencia es percibir mis actos, si son buenos o son malos, es percibirme a mí mismo como miembro de una comunidad, percibirme a mí mismo como miembro de repente de ser estudiante, ¿sí? Y de hacer algunos actos, ya sean buenos o malos. Ninguna otra especie, nada más el hombre, sabe que sus actos son morales o amorales. Ninguna otra especie, por ejemplo, el perro puede estar condicionado y no puede hacer algunas cosas porque lo condicionan o lo castigan, pero el hombre, más que por castigo, lo hace por una conciencia. Sabe por su propio razonamiento cuando hace actos buenos o malos. Es esa autoconciencia que el ser humano puede tener. Y por lo tanto en esa autoconciencia también está el arrepentimiento, que es nada más básico del ser humano. El arrepentimiento le permite transmutar valores, mejor dicho, cambiar y ser mejor siempre. ¿Sí? Eso lo permite la autoconciencia. Por eso es una perfección que siempre va buscando la persona. Tiene libertad, mejor dicho, autonomía de sus actos. Es dueño de sus propios actos y busca siempre por sus actos el bien. Todas las personas a través de su libertad apuntan a su bien mismo y al bien de los demás. Tiene intimidad, mejor dicho, su mundo interior. Ningún mundo interior de cada uno de ustedes y mío, por ejemplo, es igual al del otro. Tenemos por ese mundo interior preferencias, tendemos a amar algunas cosas, tendemos a desear otras por esa intimidad que podemos tener. Y esa intimidad siempre va a ser única e irrepetible por las elecciones que nosotros podamos tener. Y finalmente también esas perfecciones o esos accidentes también o perfecciones, mejor más llamadas, mejor así, perfecciones, también hay un diálogo e intersubjetividad. ¿Qué quiere decir con esto? Yo no voy a conocer mi intimidad si es que no soy para el otro, mejor dicho. Si es que yo no me reconozco como persona,
entonces no voy a estar al lado de otro. Nosotros nos reconocemos como personas y sabemos que somos personas cuando entablamos diálogo, cuando nos educamos, cuando entablamos una amistad, cuando soy para el otro justamente, cuando parte de mi intimidad lo puedo donar o o puedo gratificar al otro con un saludo, ¿no? O puedo gratificar al otro de repente con un gesto especial. Ahí me doy cuenta que soy humano y el otro también. Esto puede hacer lo mismo. Ese diálogo, intersubjetividad, voy conociendo en mi historia, ¿sí? Y me va perfeccionando también como persona. Y la donación es el grado más alto, más excelso, de cómo yo mi intimidad lo puedo donar. ¿Sí? La donación es justamente cómo mi intimidad, lo que yo puedo amar, lo que yo puedo querer, lo puedo brindar a otro como algo valioso, y ese otro lo puede también recibir como algo valioso. Es la donación que yo puedo hacer. Por ejemplo, una obra de caridad, amar a una persona, amar a un enfermo, ¿sí? Esa intimidad que yo tengo, ¿sí? De donar algo valioso y algo que amo y algo que elijo hacer, pues ninguna otra persona lo va a hacer. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Y bueno, finalmente estas manifestaciones del ser personal, como lo concibe la logoterapia, como ser antropológico a la persona única y con las diferentes manifestaciones que ya vimos, como libertad, donación, intimidad, pues son parte importante de la persona y se van desarrollando en el transcurso de su historia. ¿Sí? La intersubjetividad, por ejemplo, estableciéndose con los demás relaciones. Pero ¿qué pasaría si una persona está en coma? ¿Qué pasaría si una persona no ha nacido todavía, está en potencia? ¿Sí? ¿Qué pasaría si una persona sufre de síndrome de Down o es autista? ¿Desarrollará esa autoconciencia? ¿Desarrollará esa libertad? De repente, si está en coma, no puede desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, ¿se dirá que es persona? Pues la logoterapia dice que sí, por su fundamento. ¿Por qué? Porque tiene la potencialidad de desarrollar también esa libertad. Por ejemplo, el no nacido tiene la potencialidad de desarrollar ya una libertad. El no nacido tiene la potencialidad de desarrollar muchas capacidades, porque está inherente en su ser personal, en su ser ontológico o ser de naturaleza de persona. ¿Sí? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Bueno, continuando con los fenómenos humanos, tenemos que estos son exclusivos de la persona humana y caracterizan realmente. El primero que vamos a ver es la libertad, el cual se opone al principio que caracteriza a la mayoría de enfoques actuales, por ejemplo, el psicoanálisis, el cual dice que solamente el hombre está determinado por instintos, o el conductismo, el cual dice que solamente el hombre es estímulo y respuesta. La libertad del hombre no es una libertad con respecto a todo condicionamiento, sino a la posibilidad que tiene de tomar posición ante cualquier condición que debe enfrentar. Lo cual implica que lo importante aquí no son los rasgos de nuestro carácter, sino la posición que adoptamos frente a esto. Entonces, esta posición, esa posibilidad de tomar esta posición nos hace realmente seres humanos. Seguimos con la responsabilidad. Según Frank en el 2012, la responsabilidad es la toma de decisiones bajo la guía de la conciencia. La responsabilidad tiene dos referentes intencionales. El primero es a un sentido de cuya realización el hombre es responsable, y el siguiente es ante quién somos responsables, ante un ser. También el hombre es responsable del uso que haga de lo que le ofrece el pasado para actualizar sus potencialidades, para realizar valores, ya sean actitudinales, experienciales o creativos. Y en otras palabras, el hombre es responsable de qué hacer, a quién amar y cómo sufrir. Seguimos con el optimismo trágico, el cual es una herramienta de afrontamiento muy importante para contrarrestar la pérdida de sentido que en ocasiones puede aparecer en alguna situación difícil. En la vida hay tres cosas ineludibles para la persona humana, la cual es la culpa, la muerte y el sufrimiento. Es ahí donde el optimismo trágico entra en juego, donde debemos recordar que bajo cualquier circunstancia que se encuentre la persona, la vida tiene sentido y merece realmente ser vivida.
Seguimos con el sentido del sufrimiento. Según Miramontes, el sentido es igual al sufrimiento vivido con una correcta actitud, lo cual implica que la persona haga frente a las dificultades de la vida con firmeza y salga airoso ante el fracaso y el sufrimiento. Según el autor, de esta forma se hace realmente justicia a una persona para llamarla de manera integral, ya que la persona humana no debe ser medida únicamente por sus éxitos y logros, sino por la actitud que toma ante la falta de ellos. Seguimos con el sentido de la vida, el cual representa el significado de la vida humana, siendo este único, ya que varía de persona en persona y es irrepetible. Tenemos también es cambiante, porque varía de una situación a otra, independiendo del contexto en que la persona se halla. Y concreto y objetivo, porque la persona es capaz de lograrlo. También tenemos el suprasentido y sentido último. Según Martínez, el sentido último es evidente pero difícil de comprenderse, ya que este va mucho más allá de la razón y la comprobación humana. Sin embargo, a pesar de que no tener una explicación lógica, la persona humana comprende de que el mundo les está colocando una situación difícil por alguna razón u otra. Luego tenemos el sentido del amor, siendo el amor la capacidad que le permite captar a otro ser humano en su más pura singularidad. Es decir, se puede definir el amor como llamarle tú a alguien y no solamente conocerlo, sino también aceptarlo, con todas sus particularidades que puede tener. También tenemos a la voluntad de sentido, la cual es la aspiración del ser humano a cumplir el máximo sentido en su vida y también a realizar el máximo número de valores. También es una necesidad que mora en la persona humana ante cada situación de poder encontrarle un sentido. Si el hombre le encuentra un sentido a su vida y lo hace realidad, experimenta una sensación de felicidad plena, pero también al mismo tiempo se capacita ante un sufrimiento en el futuro que vaya a pasar. Sin embargo, cuando la persona no le encuentra un sentido a su vida, a pesar del éxito y del poder y el placer que puede tener, no experimenta realmente una felicidad completa. Muy bien, Mixi, y en esta voluntad de sentido es algo primario para la logoterapia. El psicoanálisis postula la voluntad de placer como principio terapéutico, ¿sí? La homeostasis que se debe reducir a través del encuentro del placer y después un equilibrio que queda la persona. Eso postula el psicoanálisis. La terapia de Adler postula el principio de poder, o la finalidad del hombre, la voluntad de poder, dice. Nosotros somos seres que de alguna manera nos sentimos inferiores y queremos siempre buscar en nuestros objetivos esa capacidad de no sentirnos inferiores. Por eso él dice, el complejo de la inferioridad está en la voluntad de poder, dice Adler. En cambio, Víctor Frank, siguiendo la línea de la escuela vienesa, dice, hay una voluntad de sentido en el hombre, no hay una voluntad de placer, no hay una voluntad de poder, sino en el hombre, más que realizar placer o realizar poder, quiere una voluntad de sentido. Mejor dicho, quiere una misión, encontrar en su vida y poder realizarlo. Todo ser hombre apunta hacia eso, nos dice Víctor Frank. ¿Sí? La diapositiva ahí, Mixi, por favor. Sí. Entonces, esa voluntad de sentido, como apunta el hombre hacia una misión, se va a dar en las personas, se va a dar en las circunstancias que podamos pasar o en las tareas que nos toca realizar. Y esto siempre apunta al ser hombre a algo superior, entonces apunta a su propia autotrascendencia, recordemos. Se frustra, como ya dije, cuando hay una voluntad de poder o de placer, ¿sí? Como lo decía de repente Freud o lo decía Adler, ¿no? El ser hombre no es buscar o apuntar hacia un poder nada más, o apuntar hacia el placer, sino está en realizar una misión que es esa voluntad de sentido que le toca por ser hombre. Muy bien, seguimos, Mitzi. Bueno, y aquí vamos a entrar ya a las investigaciones realizadas que se ha hecho justamente desde esas experiencias de alguna manera de vida que cada uno ha ido construyendo en los programas que algunos de ustedes han participado, ¿sí? Esas experiencias de vida, esas experiencias de significados que ustedes han podido dotarla de significado de esas experiencias justamente han sido experiencias fenomenológicas. Por ejemplo, la fe
la esperanza, el sentido del sufrimiento, el sentido de la vida misma, ¿sí? El amor, entre otros, inclusive hay también el uso del humor, cómo yo experimento el humor, entre otros recursos no éticos, justamente que trata de ver el método fenomenológico como es la logoterapia, ¿no? El método fenomenológico trata de recabar en esas experiencias toda una gama de descripciones. Y bueno, aquí una investigación que pudimos hacer con Mixit también, utilizamos el método fenomenológico, no necesitamos a grandes grupos de personas, sino describir las experiencias más profundas de esas personas según el sentido que ellas les dan. ¿Sí? Es un grupo focal que tuvimos, se denomina grupo focal a un grupo determinadamente de 4 a 10 personas como máximo se necesita para este método. Entonces utilizamos un grupo focal en un inicio de 10 personas, y las técnicas que pudimos utilizar o las técnicas que se utilizan dentro de este método fenomenológico, que es la logoterapia, vimos por ejemplo la intención paradójica, la de reflexión, el uso de cuentos, la ensoñación logoterapéutica. Acá la ensoñación logoterapéutica es justamente dotar de un sentido límite a la persona, mejor dicho, enfrentarlo con una inminente muerte, por ejemplo, aunque todavía esté muy bien, o esté muy sano, pero le hacemos imaginar por un momento que va a morir para saber cuál es su respuesta ante esa situación límite o ante esa inminente muerte, ya que nosotros no vamos a ser eternos, por eso tenemos un sentido que cumplir. Entonces, esa es la ensoñación logoterapéutica. De ahí muchas veces salen las respuestas, o pueden salir de la respuesta de las personas. Las huellas de sentido. Por ejemplo, ¿qué huellas de sentido, qué experiencias gratificantes encuentro yo en mi pasado, en mi presente, y quisiera encontrar en mi futuro? Esas huellas de sentido que son únicas para cada persona. El uso del humor, también, que es parte importante de la logoterapia. Ningún ser humano puede, ninguna otra especie puede reír, solamente el ser humano. Y el objetivo siempre es explicar los recursos no éticos, mejor dicho, explicar los recursos espirituales, en este caso, de alguno de ustedes, de estudiantes universitarios. Y bueno, esta investigación nosotros ya lo estamos haciendo en un artículo, lo vamos a presentar para que sea publicado justamente. No sabemos si en un capítulo de libro, porque también estamos aspirando allí a que sea un capítulo de un libro, o sea en una revista indexada, como ya se publicó también con una investigación previa a ello, que Mixi lo va a explicar. Mixi. Ok, profesor. Bueno, en el análisis existencial a través de la logoterapia se trabajó con 10 personas. Entonces eran sesiones de 2 módulos en total, y en cada módulo se hablaba de un tema determinado o de un fenómeno humano, ¿no? Por ejemplo, se habló de la libertad, se habló del sentido de voluntad, sentido del sufrimiento, y en cada una de las sesiones los participantes iban reflexionando acerca de cómo el sentido se manifestaba en su vida y de qué manera también pueden hacer útiles ciertas herramientas de la logoterapia para mejorar aspectos de su vida. Ahora voy a mostrar la investigación que se realizó con otra compañera, que se titula El efecto de la logoterapia en el sentido de vida de estudiantes universitarios en estado de emergencia sanitaria. Esto se realizó el año pasado en el contexto de COVID. Voy a proyectar para que puedan ver el artículo que ya está publicado, profesor. Ok, ese es el artículo que se realizó. Pueden verlo, ya está publicado, está con DOI. Es en su resumen, la introducción del artículo, el materiales y métodos, los resultados, ¿no?, de cada objetivo específico del estudio. Luego tenemos la discusión de acuerdo a cada objetivo, de acuerdo a las respuestas de las personas contrastadas con otras investigaciones también. Y por último, ahí tenemos las conclusiones y las referencias bibliográficas. De igual forma, se está realizando el artículo que el profesor mencionó primero. De igual forma, también tiene la misma estructura y también está realizada en estudiantes. Así es, Mixi. Muy bien, agradecerte, Mixi.
bueno, con Mixi sí estamos haciendo esta también investigación, que lo pensamos también publicar, y también animarle a ustedes, estudiantes, a que puedan hacer este tipo de investigaciones. La psicología tiene bastantes métodos, de repente conocemos uno que es el cuantitativo, que es a través de test psicológicos, por cierto, que es una parte muy importante de nuestros recursos para poder hacer investigaciones. Pero también el método fenomenológico es otro método que no necesita varias personas, pero sí necesita ahondar en sus experiencias de esas personas, ¿sí? Entonces, por allí, que se queden con esa duda y puedan investigar quizás un poco más y puedan también hacer este tipo de investigaciones. Con esta investigación que lo estamos haciendo finalmente con Mixi, de repente podemos apuntar hacia un capítulo del libro, que eso es lo que va a estar más próximo quizás, o si no, un artículo como el que ustedes ya vieron allí. Pero siempre es importante también publicar esas investigaciones que nosotros podemos hacer. Desde una tesis lo podemos publicar también a un artículo. Les invito a revisar este método que es muy bueno para una mejor comprensión de la psicología y del ser humano en general, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Bueno, si no hay ninguna pregunta, bueno, entonces agradecerte, Mixi, muy bien por la exposición, muy bien por ser una investigadora en este transcurso también del ciclo pasado ya y de este ciclo. Vamos a seguir haciendo investigaciones también junto con el Círculo de Estudios. Y bueno, agradecerles también a los presentes por haber estado en este momento. Mixi, no sé si tienes algo Bueno, que para decir. agradecer a todos los presentes, a Martín, a Erika, a Juan y a Samantha por estar el día de hoy aquí, y también a usted, profesor, por la oportunidad de poder aprender un poco más cada día. Uh-huh. Muy bien, Mixi. Entonces cerramos esta sesión y nos encontramos seguramente pronto. Hasta luego con todos.